Hola, bienvenidos a través de la Biblia. Ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick enseña clases bíblicas caseras durante 20 años. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Es bueno tener a todos juntos y vamos a desviarnos un poco durante esta media hora. Vamos a repasar un poco el plan de salvación porque acabamos de hablar aquí en el descanso, en el estudio. Hemos estado hablando tanto sobre el futuro del creyente, la venida del reino y nuestras oportunidades y responsabilidades en él. Pero queremos asegurarnos de que todos entiendan cómo convertirse en parte de esta gran salvación. Así que voy a desviarme media hora y tratar el plan de salvación. Para aquellos que se unen a nosotros por televisión, estamos tan emocionados de que estén participando con nosotros. Agradecemos sus cartas. Nada hace que nuestro día sea mejor que recibir una llamada de alguien aprendiendo, porque después de todo, para eso estamos aquí, para ayudar a las personas a aprender más sobre lo que dice la palabra. Ahora, la semana pasada yo mencioné que uno de los miembros de mi clase ha escrito esto, y le voy a dar el crédito por ello, y probablemente no lo habría pensado, pero Mati lo hizo. Así que voy a leerlo tal como él. Lo escribió para mí, para aquellos de ustedes en cualquier parte del país. Si sus planes de viaje incluyen el este de Oklahoma, los invitamos a unirse a una o todas nuestras clases dirigidas personalmente. Ahora, ¿quieren recordar que enseñamos Pensar un Minuto? Enseñamos los lunes por la noche en Tahlequah, martes en Wilburton, miércoles aquí en Tulsa, jueves en McAlester, sábados en Muskogee. Así que, si alguna de esas comunidades está en sus planes de viaje, llámenos a nuestro número 800 y le informaremos sobre cómo llegar allí. Y luego, por supuesto, cada 4 semanas venimos al estudio para la grabación de 4 de estos programas, uno tras otro. Tomamos un breve descanso, taza de café, y por lo tanto ves las tazas de café en las mesas. Este es un estudio bíblico informal y no tiene denominación. Simplemente estamos haciendo que personas de todos los orígenes se acerquen al libro, y sabemos que el Señor nos está bendiciendo por ello. Una vez más, siempre nos gusta recordar a nuestra audiencia que todos los programas pasados, así como los presentes, están disponibles en video. Y ahora también tenemos las primeras 4 cintas, están transcritos, están trabajando en el número 5 y 6. Así que si deseas tener esto en formato impreso, llámanos o escríbenos. Muy bien, ahora vamos al asunto que nos ocupa. El plan de salvación, vaya, es tan simple, es tan claro. Y sin embargo es tan complejo. A menudo he dicho que nunca lo comprenderemos hasta que lleguemos a la gloria, ¿verdad? Y aún así es tan simple que un niño de 6 años puede comprenderlo. Y siempre tenemos que comenzar con lo que yo llamo la primera ley que Dios dio a la raza humana, y era una ley. Y lo retomamos, por supuesto, cuando Eva se enfrenta al viejo Satanás en el capítulo 3 de Génesis. En el capítulo 3 de Génesis, donde, comenzando en el versículo 2, la mujer dijo a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho. Ahora, cuando Dios dice algo, eso se convierte en ley. Y eso es lo que voy a llamar, esta es la primera ley que Él da a la raza humana. Y por supuesto ella la está citando y no la está diciendo 100% correcta, pero en su mayoría. Y ella dice, no debíamos comer de él, ni tocarlo. Eso por supuesto Dios no dijo, pero él simplemente había dicho que no debían comer del fruto, no sea que, ¿cuál es la palabra? No sea que mueran. ¿Ves? En otras palabras, el pecado traería inmediatamente la muerte. Está bien, ahora rastreemos algunos de estos. Vamos hasta Ezequiel, en medio de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, profetas, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, creo que dije 14 hace un momento, ¿verdad? Ezequiel 18, versículo 4, Ezequiel 18, versículo 4.
Y esto básicamente dice lo mismo, donde escribe, todas las almas son mías. Recuerda, vuelve al versículo 3. Es el Señor Dios hablando en el versículo 4, todas las almas son mías. Así como el alma del Padre, también el alma del Hijo es mía. Y aquí está, subraya esto si nunca lo has hecho antes, el alma que peca, esa morirá. Ahora bien, veamos lo que dice Pablo. Gira conmigo ahora a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Baja al versículo 23. Romanos capítulo 3, ahora el versículo 23. Es un versículo común. Creo que todos ustedes están familiarizados con él. Probablemente lo sepan de memoria. Donde la palabra dice, porque todos han pecado. Ya lo hemos hecho. Todos lo han hecho. No hay nadie, excepto Cristo mismo, que haya vivido sin pecar, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora sostengo que la salvación es por completo por fe. No es así. Y la fe es tomar a Dios en su palabra. Así que lo primero que tenemos que creer es lo que Dios dice sobre mí, sobre ti. Y lo primero que Dios me dice que tengo que creer es que independientemente de cuán bueno pueda ser, o de cuán buena familia pueda haber tenido, o de cuán buenas sean mis circunstancias, Dios dice que soy un pecador. Ya he pecado, ¿ves? Eso para mí es el primer paso en el proceso o el plan de salvación. Quita esa palabra proceso. La salvación es un evento y luego la vida cristiana es un proceso. Eso surgió en una de nuestras clases la otra noche. Una vez que ocurre la salvación, eso es un evento y luego la experiencia cristiana, la santificación es la palabra que usa la Escritura o el aspecto de crecimiento, eso es un proceso. No nos convertimos de repente en creyentes maduros, es un proceso que abarca el tiempo, otros mucho más largo que otros. Pero tenemos que darnos cuenta de que tenemos que comenzar como nuevos bebés en Cristo, tiene que haber ese nuevo nacimiento. No puede suceder hasta que reconozcamos una necesidad. Ahora, solo para retroceder un momento, no lo buscaremos. ¿Recuerdas que Jesús usó la ilustración de que las personas sanas no necesitan un médico, pero quién sí? Los enfermos, ¿ves? Y es de la misma manera en la salvación. La persona que piensa que es lo suficientemente buena para el cielo, nunca será salva. Creo que he usado esa ilustración hace varias semanas, que hay muchas personas buenas, y son buenas. No se les puede quitar eso, pero son tan buenos que nunca ven su necesidad de salvación y se dirigen hacia una condenación eterna, así como el hombre en la mafia o el asesino en Skid Row o en el corredor de la muerte. Hay muchas personas buenas porque no creen que Dios ha dicho que son pecadores. Y ese tiene que ser el primer paso. Ahora he puesto mis círculos de nuevo en la pizarra porque a lo largo de los años supongo que más personas me han pedido que revise los círculos como los usamos en Génesis. Y cuando Adán fue creado, por supuesto, fue creado con un cuerpo, un alma y un espíritu. Y como tal, estaba en comunión con Dios. Su alma, que constituía su personalidad, recordemos, era la mente, la voluntad y la emoción. Y todo estaba en perfecta armonía con el Creador. Y luego en el área de su espíritu tenía comunión con el Creador. Caminaba con Él en el jardín y demás. Ahora, con todo esto bajo, podrías decir, el control perfecto del Creador, naturalmente el cuerpo estaba sin pecado también, porque simplemente no había tenido ninguna oportunidad. Pero cuando Adán pecó, entonces inmediatamente toda su personalidad se convirtió en lo que Pablo se refiere como una naturaleza pecaminosa. Está simplemente inclinado al pecado y a la comunicación inmediata con Dios. Y se convirtió, me gusta usar la palabra inactiva porque no está aniquilada. La chispa, creo, todavía está ahí, pero está muerta. ¿Recuerdas cuando estábamos en Génesis y en otras clases, he usado la analogía de la batería de tu coche?
Si dejas las luces encendidas toda la noche, sales a la mañana siguiente y tu batería está, ¿qué? Está muerta. Y siempre he llamado la atención de la gente al decirlo de esta manera. Puedes salir con una bandeja de jabón y agua, o puedes salir con cera y puedes tomar esa vieja batería y puedes simplemente pulirla y puedes limpiarla para que brille. Te subes al coche y giras la llave. ¿Qué pasa? Nada, porque sigue muerta. Oh, la has limpiado. Lo has hecho lucir bien por fuera, pero sigue muerto hasta que traigas algo de energía externa. Está bien, ahora eso es exactamente lo que es la salvación. Tú y yo no podemos limpiar nuestra vida. ¿Y cuántas personas piensan que pueden hacerlo? He tenido a tantos que me dicen, bueno, cuando ponga mi vida en orden y la limpie, entonces me haré cristiano. Escucha, así no funciona. Dios nos toma exactamente donde estamos como pecadores, y Él es quien tiene que infundir esa vida divina y ese poder que viene con la salvación. Pero está bien, retrocedamos. Cuando persona que ahora es solo cuerpo y alma y la naturaleza pecaminosa está dominando y en su mayor parte no puede controlar lo que hace, puede inhibir algunas cosas, pero no está en control. Él está en esclavitud. Supongo que esa es la mejor palabra que puedo usar. Está en esclavitud a la naturaleza pecaminosa y por supuesto al Dios de la naturaleza pecaminosa, a Satanás. Mucha gente hoy en día no le gusta darle mucho crédito a Satanás, pero yo le doy todo el crédito. Él es poderoso. Él solo está controlado por el Dios soberano más poderoso, pero nunca subestimes el poder de Satanás. Y ahí es donde, por supuesto, el mundo está operando. Están bajo la influencia de Satanás. Así que ahora, Pablo explica volvamos a Romanos capítulo 1 ahora, versículo 16. Que él dice, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el Evangelio, el poder de Dios para qué salvación. Ahora volvamos a nuestra batería de coche. Tan pronto como conectas cables de arranque de una batería altamente cargada o le pones un generador, tan pronto como esa energía externa comienza a fluir hacia esa batería muerta, ¿qué tienes? Tienes vida. Se infunde desde otra fuente, pero ahora tiene vida. Está bien, ahora Pablo lo deja tan claro en este versículo 1:6 del capítulo 1 que el Evangelio es ese poder generador, ¿ves? Es el poder de Dios para salvación a todos. Y aquí es donde siempre capto la atención de las personas. Espero, no dice que se una a la iglesia, se bautice, tome comunión, diezme, haga buenas obras, ¿ves? Ninguna de esas cosas está aquí. Ahora están bien, pero no tienen nada que ver con salvación, pero el poder de Dios está en la naturaleza. No le atribuyo a alguien, solo digo, sí, creo que Cristo murió por mí. No lo creo. Cuando hablo de creer confiando nuestro destino eterno. La palabra de Dios en el poder del Evangelio. Muy bien, ahora entonces volvamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 15. Y le dije a mi clase anoche, tengo un caballero en McAlester que de vez en cuando me recuerda. Me dice, ahora lees, me dice, no has mostrado a nadie 1 Corintios 15 desde hace bastante tiempo. Y ya es hora, y me alegra que lo haga porque es muy fácil volverse un poco laxo en algunas de estas cosas. Ahora, en 1 Corintios 15, en esos primeros 4 versículos, tienes la definición más clara del Evangelio que puedes encontrar en cualquier parte de las Escrituras. Sostengo que deja a Juan 3:16 en la sombra, porque Juan 3:16 no te dice todo. Tienes que leer mucho entre líneas, pero aquí te dice todo. Muy bien, versículo 1. Además, hermanos, os declaro el Evangelio. ¿Lo ven? Ahora es el mismo Evangelio al que se refiere en Romanos 1:16. Os declaro el Evangelio que os prediqué, que también habéis recibido y en el cual estáis. Esa es la posición. No somos llevados por cada viento de doctrina, sino que estamos firmes. En este Evangelio
versículo 2, por el cual también sois, ¿qué? Salvos, ¿lo ven? A muchas personas no les gusta esa palabra, pero denota salvación. Es una especie de la misma raíz el cual sois salvos o experimentáis la salvación, si mantenéis en memoria lo os he predicado, no sea hayáis creído en vano. En otras palabras, tenéis que saber en qué creéis, tenéis que entender de qué se trata el Evangelio. Ahora bien, versículo 3, aquí está. Porque os he entregado primero de todo aquello que también recibí. Ahora recordáis que Pablo está constantemente en sus cartas refiriéndose al hecho de que recibió todo. Esto, la verdad dispensacional de la gracia de Dios, y luego de él extendió a otros, y a menos que entiendas eso, vas a perder el punto. Y él enfatiza constantemente que fue el primero, a quien Dios ahora reveló que la obra de la cruz no fue solo Israel rechazando a su rey y condenándolo a muerte, sino que fue el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios, que mediante esa crucifixión, toda la raza humana ahora tendría acceso al plan de salvación de Dios. Y luego, por supuesto, se culminó en su resurrección cuando salió con poder. Muy bien, ahora eso viene en este próximo versículo. Porque les entregué ante todo lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, que Cristo murió por mis pecados, estuvo literalmente muerto 3 días y 3 noches en la tumba y resucitó de entre los muertos. Ese es el Evangelio y no puedes tomar atajos, no puedes hacer nada con él más que rechazarlo o aceptarlo y creerlo. Ahora, ahí es donde entra la fe. Ahora, vayamos a Hebreos por un momento. Mantén tu mano aquí hacia Romanos, porque voy a volver a Romanos en un momento. Pero si vas conmigo a Hebreos, creo que el primero que quiero sería en el capítulo 8, 9. Hebreos capítulo 9. Y el segundo va a estar en el capítulo 11. Hemos tocado todos estos temas hace mucho tiempo, y la única razón por la que no reviso tanto como me gustaría es por aquellos que compran las cintas. Odio que tengan que comprar una cinta y luego comprar otra y escuchar lo mismo una y otra vez. Simplemente no siento que sea justo para ellos, pero para nuestra audiencia oyente, que nos damos cuenta que incluye a nuevas personas cada vez, tenemos que repetir algunas de estas cosas una y otra vez. Muy bien, Hebreos 9, versículo 22. Donde él escribe, y especialmente en la última mitad del versículo, sin el derramamiento de sangre, ¿qué hay? No hay remisión. Así que ahí es donde entra la muerte de Cristo. Él cumplió con esa demanda de Dios de que se tenía que derramar sangre por el alma que peca. Ahora, no olvides esa primera ley. El alma que peca, ciertamente, morirá. Ahora, esa es una ley de Dios con la que no puedes comprometerte. Muy bien, ahora voltea al capítulo 11 de Hebreos y versículo 6. Siempre llamo a estas dos cosas los atributos inalterables, con los que no puedes hacer nada más que enfrentarlos de frente. O los vas a aceptar de nuevo, o los vas a rechazar porque no puedes comprometerlos. Ahora en el capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible. ¿Ves eso? Sin fe es imposible agradarle, porque el que se acerca a Dios, es decir, para salvación, debe creer. ¿Ves? Y eso es lo que es la fe. La fe es creer, y que Él recompensa a los que le buscan diligentemente. Ahora, al volver a Romanos, me gustaría que te detuvieras en 1 Corintios, porque una cosa que Pablo nos recuerda constantemente a lo largo de todas sus cartas y escritos es esta obra de la cruz, cómo Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Muy bien, ahora en 1 Corintios 1, me gustaría comenzar con el versículo 17. Estoy tocando algunos de estos versículos destacados, por supuesto. 1 Corintios 1, versículo 17.
donde él escribe, todos están conmigo, nunca me gusta avanzar hasta que sé que todos están leyendo conmigo, porque lo que digo no cuenta, pero lo que dice el libro significa todo. Muy bien, versículo 17. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a ¿qué? Predicar el Evangelio. ¿Ves? No con la sabiduría de palabras para que la cruz de Cristo no se haga sin efecto. En otras palabras, Pablo dice, no puedo permitir que nada reste valor a esa obra terminada de la cruz. Nada de lo que hace la iglesia, ni siquiera los ritos del bautismo o cualquier otra cosa, debe restar valor al Evangelio. Y esa es la obra terminada de la cruz. Ahora bien, bajemos al versículo 18, porque dice, la predicación de la cruz es para los que perecen necedad, para la persona perdida y que no tiene nada que ver conmigo. Pero para nosotros que somos salvos, ¿qué es la predicación de la cruz? El poder de Dios. Muy bien, ahora déjame volver a mis círculos. Así que, cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en este espíritu dormido y muerto con el que hemos nacido, y llegamos a nuestra, iba a decir adultez, pero al menos lo suficientemente mayores como para entender estas cosas, el Espíritu comienza a convencernos que de hecho somos pecadores y que hemos quebrantado esa ley que dice que el alma que peca ciertamente morirá. Pero verás, Dios nos ha dado una tremenda escapatoria, si puedo llamarlo así. Y esa escapatoria es que, sí, tengo que morir porque he pecado. Esa es la primera ley. Pero, ¿Dios ha provisto a alguien que murió esa muerte en mi lugar? Muy bien. Ahora, ahí es donde entra en juego la comprensión del Evangelio, que Cristo murió por mí. ¿Ves? Él murió por ti. Ahora, a medida que el Espíritu Santo ilumina nuestra comprensión y regenera ese viejo espíritu muerto, y luego este espíritu muerto de repente se da cuenta, si puedo venir hasta aquí, que sí, he muerto. Tú y yo, el ego, el yo, el viejo Adán fue crucificado, fue colocado en la cruz en la mente de Dios porque Dios lo hizo en nuestro nombre. Y luego, tan pronto como hacemos eso, sí, Él regenera nuestro espíritu por ese poder exterior, la comunión se restaura y luego, por supuesto, Él viene a habitar en la persona del Espíritu Santo. Esta vieja naturaleza pecaminosa ahora es una nueva naturaleza divina y ahora esta parte de nosotros que ha sido generada ahora está en comunión con el Dios eterno. Ahora comienza a tener su efecto en el cuerpo. Eso inicia en nuestra vida cristiana. Nos encontramos en un lugar de crecimiento en gracia y conocimiento. Está bien, ahora regresa rápidamente conmigo a Romanos capítulo 6, donde Pablo, creo, lo hace tan claro que tenemos que identificarnos con lo que Cristo logró en nuestro nombre en la cruz, y fue a través de lo que hizo que cumplió con esa demanda de Dios de que el alma que peca debe morir. Él murió mi muerte, ahora lo ves, está quedando claro, y así como Él murió mi muerte y quitó eso, también impartió vida eterna en el Tino me siento María, el Espíritu y esta nueva naturaleza divina, y por supuesto, esa es la parte de nosotros que un día será llevada a su presencia, y luego recogeremos ese nuevo cuerpo del que hablamos la semana pasada, y como tal, entonces, nos volvemos activos en el plan general de Dios ahora, pero más en el reino que está por venir. Bien, ahora en Romanos capítulo 6, comenzando con el versículo 5, donde el apóstol usa un inglés sencillo, porque si hemos sido, ¿cuál es la palabra? Plantados. Ahora, cuando plantas algo, ¿qué haces con ello? Bueno, lo pones en la tierra, o al menos en una maceta, lo pones en el suelo. Eso es plantarlo. Y cuando pones esa semilla en la tierra o en el suelo, y la humedad comienza a actuar, y la luz del sol comienza a actuar, ¿qué le sucede a esa semilla? Muere. Ahora, ¿qué viene de esa muerte? De la semilla,
el nuevo crecimiento. Bien, ahora mira lo que dice, porque si hemos sido plantados, en otras palabras, si nuestro viejo Adán ha muerto, tiene que ser crucificado, y si ha sido plantado junto en la semejanza de que su muerte. ¿Ves qué claro es eso? Si hemos sido identificados en su muerte, entonces también estaremos en la semejanza, o también seremos identificados en su. ¿Cuál es el siguiente paso? Su resurrección. ¿Ves eso? Oh, es tan hermoso. Ahora volvamos al Evangelio de Juan. Mantén tu mano en Romanos. Regresaremos enseguida. Ve al Evangelio de Juan. Anoche estábamos revisando muchos versículos de la Escritura. Una señora dijo, voy a desgastar mi Biblia. Bueno, sabes, no hay nada que nos guste más. Regresa al Evangelio de Juan, capítulo 12. El Evangelio de Juan, capítulo 12. Chico, quedan 2 minutos. Odio ese cartel. Y por otro lado, supongo que estaría en problemas si no le prestara atención. Juan, capítulo 12. Ahora, esto es nuevamente justo antes de la crucifixión. Justo antes. Todos los preparativos están comenzando a cumplirse para esa última Pascua. Y recuerdas que algunos griegos, algunos gentiles, querían ver a Jesús. Y por supuesto, él no los invitó. Y en su lugar, respondió a Andrés y Felipe diciendo, ha llegado la hora, está listo para ir a la cruz. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre debe ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué? Produce mucho fruto. ¿De qué está hablando? De su propia muerte, sepultura y resurrección, que tenía que morir y que a través de esa muerte ahora podía resurgir con poder de resurrección y luego impartir esa vida a aquellos que creyeran. Muy bien, ahora tengo uno más. Nuestro tiempo se ha acabado. Ojalá tuviera otros 30 minutos, pero ven rápidamente conmigo. Entonces a Romanos capítulo 10, un capítulo tremendo sobre la salvación. Romanos capítulo 10. Y siempre recuerda que es por fe, y solo por fe. Todo lo demás tiene que seguir. No tiene parte en la salvación. Esa es la única cosa que he estado gritando todos estos años. Tiene que ser fe. Más nada. De lo contrario, le estás diciendo a Dios que no terminó bien. A obra, muy bien, aquí en Romanos capítulo 10, rápidamente, versículo 9, que confesarás con tu boca al Señor Jesús y creerás en tu corazón que Dios lo ha resucitado de los muertos. ¿Ves eso? Entonces, ¿cuál es la promesa? Serás salvo. Muy bien, llegas al versículo 13, porque todo aquel, ahora no hay nadie excluido. Ese todo aquel incluye a todos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ves eso? Ahora, eso es fe, pero tienes que poner esa fe en acción, pidiéndole que me salve. El pecador. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.